Ireneo de Lyon, conmemorado por la Iglesia el 23 de agosto. Ο σοφός ιεράρχης Φερονίμος εκήρυξας του Ευαγγελίου εν κόσμο της ειρήνης τας χάριτας παμακαρírινε ιερέ και ηθλισαστερός υπέρ Χριστού δια τούτος ετοιμόμεν μελωδικός ιερομάρτης κράζοντες δόξα το δεδοκό της ισχύν δόξα το σε Στεφανός αντίν δόξα τον χορηγούν τη δία σου ημίν χάριν και έλεος. Ireneo, eres el único que puede ir por nosotros. El obispo Potino está ya cerca de la muerte y debemos enviar a alguien con autoridad. Lleva esta carta al Papa Eleuterio y envíala también a nuestros hermanos y hermanas en Asia y Frigia. Tal vez se fortalecerán con nuestra confesión de fe. Los confesores en la oscura y fría prisión suplicaban a Ireneo, el presbítero de la iglesia en Lyon. Él era su última esperanza para la supervivencia de la iglesia en la Galia y su deseo de que la unidad y la paz de la iglesia se conservaran. Eran tiempos difíciles para el pequeño grupo de cristianos en Lyon y Vienne. Primero, instigadores entre la población local los habían expulsado de cualquier lugar público, de los caminos, los baños e incluso del mercado. Siguieron disturbios y pronto las autoridades locales comenzaron a arrestar y torturar a los líderes de la comunidad cristiana, así como a muchos de sus miembros. Entre los llevados a juicio y arrojados a prisión estaba el bienaventurado Potino, de 90 años y debilitado tanto por la edad como por la enfermedad. Sin embargo, el pensamiento del martirio le dio nuevo valor y fuerza. Aunque apenas podía respirar, también compareció ante el tribunal para confesar su fe en Jesucristo. En medio de sus torturas, sin embargo, los confesores estaban menos preocupados por sí mismos que por sus hermanos que permanecían fuera de los muros de la prisión. No solo estaban amenazados por un destino similar, sino que también debían resistir las tentaciones de las nuevas herejías y falsos maestros que estaban provocando división en la iglesia. Los miembros más fuertes de la comunidad estaban casi todos en prisión. Habían resistido tanto la tentación de la herejía como la tentación de renunciar a su fe ante la tortura. Pero, ¿qué pasaría con ellos que eran más débiles y no podían resistir? 10 cristianos ya habían cedido bajo la tortura y negado al Señor. Los soldados los habían liberado y se les permitió regresar a sus hogares. ¿A quién seguirían los demás? Ireneo escuchó a los confesores con sentimientos encontrados. Como presbítero de la iglesia en Lyon, su lugar estaba allí, con su pueblo. ¿Quién ministraría a estas valientes personas y los alentaría mientras sufrían su martirio? Pero los confesores eran insistentes, su preocupación era por la iglesia y su futuro. Ireneo no solo los representaría bien en Roma, sino que al enviarlos lejos de Lyon en ese momento, tal vez incluso se salvaría del arresto. Así, habría alguien que pudiera asumir el liderazgo de la comunidad tras sus muertes. Los confesores terminaron su carta al Papa. En ella expresaban su preocupación por las recientes herejías y confesaban lo que creían que era la verdadera doctrina de la Iglesia. Luego agregaron una nota recomendando a Ireneo, diciendo: «Oramos, Padre Eleuterio, para que te regocijes en Dios en todas las cosas siempre. Hemos solicitado a nuestro hermano y compañero Ireneo que lleve esta carta para ti. Te pedimos que lo tengas en estima, como alguien celoso por el pacto de Cristo, pues si pensáramos que un cargo pudiera conferir justicia a alguien, te lo habríamos presentado desde el principio como presbítero de la Iglesia, que es su posición». Ireneo se despidió con afecto del moribundo obispo Potino y de sus amigos y partió hacia Roma. Ireneo no era originario de la Galia, sino que nació alrededor del año 135 en Asia Menor, cerca de la ciudad de Esmirna. Sus padres eran de ascendencia griega y eran cristianos. A una edad temprana, Ireneo fue enviado por sus padres a Esmirna para ser puesto bajo el cuidado del obispo Policarpo, de quien recibió su educación en la fe cristiana.
como escribió Ireneo más tarde. En verdad, recuerdo esos tiempos mejor que los acontecimientos recientes, de modo que puedo decir en qué lugar solía sentarse el bienaventurado Policarpo cuando hablaba, cómo entraba y salía, el carácter de su vida, su apariencia física, sus conversaciones con la gente, las historias de sus relaciones con Juan y los demás que habían visto al Señor, cómo relataba sus palabras y todo lo que había aprendido de ellos sobre el Señor, sus milagros y su enseñanza. Escuché atentamente todas estas cosas entonces, las he guardado en la memoria, no en papel, sino en mi corazón. Más tarde, siendo joven, Ireneo dejó Esmirna para ir a Roma, donde tuvo la oportunidad de continuar sus estudios y familiarizarse con la iglesia en Occidente. Mientras estaba allí, Ireneo recibió la noticia del martirio de Policarpo. Ireneo ahora buscó a otros, como Justino el filósofo, para expandir su conocimiento de la verdad. Pero pronto, sin embargo, la persecución de los cristianos en Roma se intensificó. Justino y muchos otros líderes fueron martirizados. Finalmente, Ireneo decidió trasladarse al norte, a la ciudad de Lyon, conocida entonces como Lugdunum, en la Galia, hoy Francia. Cuando Ireneo se trasladó de Roma a Lyon, encontró una comunidad cristiana activa bajo el liderazgo del obispo Potino, un compañero de Esmirna, quien lo ordenó al sacerdocio. Ireneo era muy respetado en la comunidad cristiana en Lyon, y fue por esta razón que se le confió la entrega del último mensaje de los confesores de Lyon al Papa Eleuterio. Mientras estaba en Roma, el obispo Potino y los demás confesores murieron como mártires por la fe. Inmediatamente, la iglesia local eligió a Ireneo como obispo de Lyon y fue consagrado como el nuevo líder de este centro de gran importancia. En el siglo II, la ciudad de Lyon era, después de Roma, una de las ciudades más importantes de Occidente. Ubicada en el río Ródano, era un centro de navegación y comercio. Las principales vías romanas conducían a Lyon, y la ciudad se había convertido en la sede de una guarnición de tropas y en la capital de una de las provincias galas. Como un importante centro de transporte y comercio, Lyon servía de enlace entre las principales ciudades del mundo mediterráneo y los territorios situados al norte de los Alpes. No es sorprendente entonces que Ireneo mismo, el obispo Potino y muchos de los cristianos en Lyon fueran originarios de Asia Menor o conocieran a muchas personas que vivían en la parte oriental del imperio. Por esta razón, estaban especialmente preocupados cuando recibían noticias de herejías, persecuciones y otros problemas que afectaban a sus hermanos y hermanas cristianos en Oriente. La iglesia en Lyon pronto se convirtió en un importante centro misionero para el cristianismo en Occidente y el Norte. Poco después de que Ireneo asumiera el liderazgo de la iglesia en Lyon, se encontraron comunidades de cristianos en ciudades más al norte, en Tournus, Chalon y Autun, en Francia, y en la región del Rin, en Alemania. Ireneo fue un verdadero seguidor de los apóstoles en el sentido de que ayudó a llevar la palabra de Dios a personas de muchas lenguas y tradiciones. Si bien conocía y utilizaba el latín y el griego, así como el celta, descrito como la lengua de los bárbaros, es decir, aquello fuera del mundo griego y romano. Se esforzó, por encima de todo, por trabajar por la unidad de la Iglesia en todas las naciones. Como dicen sus escritos, la Iglesia cree estas cosas en todas partes por igual, como si tuviera un solo corazón y una sola alma. Las predica armoniosamente, las enseña y las transmite como si tuviera una sola boca, porque las lenguas del mundo son diferentes, pero el significado de la tradición cristiana es uno y el mismo. Las iglesias establecidas en Alemania no tienen una creencia o tradición diferente, ni tampoco las de los íberos, celtas, egipcios, libios, ni las establecidas en las regiones centrales del mundo. Tampoco dirá nadie que presida las iglesias, incluso los mejores predicadores. Algo diferente de estas cosas, pues nadie está por encima de su Maestro, Jesucristo. Contra las herejías 1:10.2. Es a través de los escritos de San Ireneo que llegamos a conocer más acerca de este gran maestro y obispo de la Iglesia. Ireneo fue uno de los primeros teólogos de la Iglesia. Fue conocido como un apologista, es decir, alguien que defiende formalmente la fe y ofrece pruebas de su verdad. Ireneo defendió la verdad de la Iglesia contra la herejía, creencias que distorsionaban la verdad. Su obra más famosa, escrita alrededor del año 185 después de Cristo, fue una colección de 5 libros titulada Adversus Hereses, o Contra las herejías, cuyo título completo es Refutación y derrocamiento de la falsamente llamada Gnosis. En esta colección, Ireneo no solo explica y refuta las falsas enseñanzas sobre Jesucristo, sino que al hacerlo también expone las fuentes y principales enseñanzas de la fe cristiana.
Una de las herejías contra las que el obispo Ireneo luchó con especial determinación fue el gnosticismo. El gnosticismo era similar a una religión de misterio. Los gnósticos afirmaban que sus enseñanzas les habían sido transmitidas en secreto por Jesús y un grupo especial de sus seguidores cercanos. Estas enseñanzas, decían, habían sido cuidadosamente transmitidas solo a aquellos que eran capaces de comprenderlas. Solo aquellos que poseían este conocimiento secreto poseían la verdad. Pero Ireneo refutó a los gnósticos, diciendo: la verdadera gnosis, conocimiento, es la doctrina de los apóstoles y su antigua organización de la Iglesia en todo el mundo, y la manifestación del cuerpo de Cristo según la sucesión de los obispos. Contra las herejías 4:33.8. Por lo tanto, dice Ireneo, es necesario obedecer a aquellos que son los presbíteros en la Iglesia, aquellos que tienen la sucesión de los apóstoles, aquellos que han recibido con el episcopado el don seguro de la verdad conforme a la buena voluntad del Padre. Pero, añade, los demás, los gnósticos, deben ser considerados con sospecha. Contra las herejías 4:26.2. Para el obispo Ireneo, la fidelidad a la tradición de los apóstoles era uno de los factores más importantes que garantizaban la verdad de la fe. Una conexión viva con los apóstoles era necesaria, tanto en persona como en espíritu. El propio Ireneo estaba vinculado a los apóstoles a través de Policarpo, quien fue discípulo de San Juan y de otros apóstoles de Jesucristo. La tradición de los apóstoles, decía Ireneo, se manifiesta en todo el mundo. Puede ser examinada en cualquier iglesia por quien desee conocer la verdad. Podemos enumerar a los obispos que fueron instituidos por los apóstoles y sus sucesores hasta nosotros. Como dice, tomaría demasiado tiempo enumerar la sucesión de obispos en todas las iglesias, por lo que Ireneo da solo el ejemplo de la iglesia fundada y establecida en Roma por los apóstoles Pedro y Pablo. Enumera el catálogo de los obispos de Roma desde la época de los apóstoles hasta su propio tiempo: Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telesforo, Higino, Pío, Aniceto, Sóter y finalmente Eleuterio. No solo es importante el registro de esta sucesión apostólica en cada iglesia, sino que especialmente importante es que la enseñanza de todos estos obispos fuera fiel a la enseñanza de los apóstoles. Es esta cadena viva de testimonio a través del Espíritu de Dios la que da testimonio y asegura nuestra unión con el mismo Jesucristo. La otra fuente de fidelidad de la iglesia es el Evangelio. En ese momento, el Evangelio, tal como lo conocemos hoy en forma escrita, había existido por apenas 100 años. Con el auge de las herejías, se producían muchos otros escritos que afirmaban ser parte del Evangelio o auténticas obras de los apóstoles. Para Ireneo, solo había 4 libros que podían ser aceptados con autoridad como el Evangelio. Explica cuáles son estos libros. Mateo vivió entre los hebreos y escribió el Evangelio en su lengua, publicándolo cuando Pedro y Pablo estaban predicando y fundando la iglesia en Roma. Después de su muerte, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito las enseñanzas de Pedro. Lucas, el compañero de Pablo, expuso en un libro las enseñanzas de Pablo. Luego, Juan, el discípulo del Señor, quien se recostó en su pecho, también publicó un evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Contra las herejías 3:1.1. Ireneo también estudió el libro de los Hechos y señaló que San Pablo predicaba la misma fe que la predicada por los apóstoles en Jerusalén. Todos enseñaban un solo Dios y un solo Salvador. Los herejes, por otro lado, predican de manera diferente. Se oponen a la tradición, afirmando ser más sabios que los presbíteros y los apóstoles. Afirman que solo ellos han encontrado la verdad pura, y no están de acuerdo ni con la Escritura ni con la tradición, dice Ireneo. Cuando el Papa Víctor sucedió a Eleuterio como obispo de Roma, volvió a surgir la controversia sobre la fecha de la celebración de la Pascua. El Papa Víctor deseaba establecer una práctica común y universal en toda la Iglesia cristiana para la celebración de la gran fiesta. Su propuesta fue recibida con mucha oposición por parte de la Iglesia en Oriente, Asia Menor y el Sur, África. Víctor amenazó con prohibir la comunión con la Iglesia romana a los opositores si se negaban a conformarse con la tradición de la Iglesia en Occidente. Ireneo conocía ambas prácticas, pues en su juventud había seguido la práctica cuartodecímana, sostenida por el obispo Policarpo y otros líderes de la Iglesia en Oriente. Pero, viviendo ahora en Occidente, Ireneo seguía el uso romano. Para restaurar la paz de la Iglesia, Ireneo viajó a Roma para hablar con el Papa Víctor, quien finalmente permitió que ambas prácticas continuaran. En el año 202 después de Cristo, el emperador Septimio Severo comenzó su terrible persecución contra los cristianos.
La región de la Galia fue la más afectada, ya que Severo había servido anteriormente como gobernador de Lugdunum, Lión, y conocía personalmente la floreciente obra de Ireneo. Existen relatos divergentes sobre si Ireneo sufrió el martirio o no. Aunque no se puede probar, difícilmente parece posible que un miembro tan importante y elocuente de la Iglesia pasara desapercibido para el gobierno romano. Algunos historiadores sostienen que Ireneo fue decapitado tan pronto como comenzó la persecución, mientras que otros guardan silencio sobre las circunstancias de su muerte. La tradición de la Iglesia mantiene la opinión de que el obispo Ireneo entregó su vida como testigo, siendo coronado con el martirio en Lión. San Ireneo, cuyo nombre en griego significa paz, fue un verdadero pacificador y sanador en la Iglesia. Fue como mensajero de paz que fue enviado a Roma por los confesores de Lión para rogar por la unidad en la Iglesia. Fue como pacificador que viajó nuevamente a esa ciudad para sanar la creciente división entre Oriente y Occidente respecto a la controversia pascual. Y fue como sanador y unificador que buscó destruir las falsas doctrinas que estaban infectando la misma vida de la Iglesia. Obispo, teólogo, misionero, pacificador y mártir, estas fueron las marcas de Ireneo, un verdadero pilar de la Iglesia de Cristo.